Bienvenido a otro ejemplo de multiplicación matriz. Aquí nos dan la matriz A y la matriz B, y pidemos encontrar a XB si el producto existe. Y si tiene tiempo, también encontraremos matriz BX matriz A. Si corremos corto a tiempo, pondré un enlace en la pantalla para ese ejemplo. Cuando realiza multiplicación de matriz, la orden de la multiplicación es extremadamente importante porque la matriz multiplicación no es conmutadora. Así que el aviso en este caso, la matriz A es primero, que es una matriz 2 por 3, y la matriz B es la segunda, que es una matriz 3 por 2. Así que el primer paso para realizar la multiplicación de matriz es determinar si la multiplicación es incluso posible. Para que la multiplicación sea posible, el número de columnas en la primera matriz debe ser igual al número de filas en la segunda matriz. Entonces, otra vez, la primera matriz es una matriz 2 por 3, y la segunda matriz es una matriz 3 por 2. Por tanto, estos dos valores son los mismos. Esto nos dice que la multiplicación de la matriz es posible, y luego el número de filas en la primera matriz. Y el número de columnas en la segunda matriz nos da las dimensiones del producto. Así que este producto será una matriz 2 por 2. Y ahora para encontrar los 4 elementos en esta matriz 2 por 2 estaremos multiplicando filas de la primera matriz por columnas en la segunda matriz. Y para determinar cuál fila y columna para multiplicar tenemos que preguntarnos mismos la posición de cada elemento. Entonces, por ejemplo, si queremos este primer elemento aquí, eso es la fila 1, la columna 1, un sub 1, que significa que vamos a multiplicar la fila 1 de la primera matriz y columna 1 de la segunda matriz. Para multiplicar una fila y una columna vamos a encontrar el producto de los primeros elementos, segundos elementos, terceros elementos, y luego encuentre la suma. Entonces, el elemento en la fila 1, la columna 1 va a ser igual 4x menos 2 más 1x menos 4 más 3 por 5. Tenga en cuenta cómo utilizar esta fila de la primera matriz, y esta columna de la segunda matriz. Encontramos el producto de los primeros elementos, segundos elementos, terceros elementos y ahora encontraremos la suma de estos productos. Tenemos menos 8 más menos 4 más 15 que serían 3. Así que el elemento en la fila 1, la columna 1 es 3. A continuación encontremos el elemento en la fila 1, la columna 2, que sería este elemento aquí. Así que un sub 1, 2, lo que significa que usaremos la fila 1 de la primera matriz, y ahora utilizaremos la columna 2 de la segunda matriz. Lo que significa tenemos 4 por 3 más 1x menos 2 más 3 por 1. Así tenemos 12 más menos 2 más 3 es igual a 13. Así que, de nuevo, el elemento en la fila 1, la columna 2 es 13. Siguiente encontraremos el elemento en la fila 2, columna 1, que sería este elemento aquí. Ahora usaremos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Entonces tendríamos 2x menos 2 más menos 5x menos 4 más 7 por 5. Que sería menos 4 más 20 más 35, que es igual a 51. Así que el elemento en la fila 2, la columna 1 es 51. Tenemos un elemento a la izquierda, el elemento en la fila 2, la columna 2. Ahora encontraremos el producto de la fila 2, de la primera matriz y la columna 2 de la segunda matriz. Tenemos 2 por 3 más menos 5x menos 2 más 7 por 1.
Tenemos 6 más 10 más 7 que es igual a 23. So matrix AX matrix B is igual to 2 por 2 matrix. Creo que vamos a seguir adelante y parar aquí en este video, pero te animo a que veas el siguiente video, donde encontraremos matriz BX matriz A, que ilustrará cómo la matriz AX matriz B no será igual para matriz BX matriz A. Terminaré mostrando algunas notas formales que usted quiere usar para referencia al realizar la multiplicación de matriz. Espero que hayas encontrado esto útil.